8h30 La déclaration d'Oriol Junqueras ante le Tribunal Supremo, en directo, Bruno Diaz y bienvenido a la cobertura minuto a minuto de la déclaration del ex vicepresidente de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras, ante el Tribunal Supremo. La defensa del ex vicepresidente de la Generalitat de Catalunya y l'IDR défendra durant la vista acoge el alto tribunal que no existen risgo para mantener le preso y apelará a su derecho de participación política tras las elecciones catalanas del 21 de diciembre en la que ha resultado elegido diputado. La sala de lo penal del Tribunal Supremo, integrada por lo magistrat Don Miguel Colmenero, Francisco Montero y Alberto Jorge, tendra que decidir si asciende a su petición o levanta la medida de prisión que pesa sobre el DED el pasado 2 de noviembre por lo delito de rebelión, sedición y malversación por su implicación en el proceso independentista. 8h35 en el recurso presentado a la sala de apelación el pasado 21 de diciembre. El letrado de Junqueras, Andreu Vandenade, alegaba que ya no persistían lo supuesto por lo que la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela acordó su ingreso en prisión, ya que no existe riesgo de fuga ni de reiteración delictiva. 8h40 et más. El programa electoral de Hilo acto a hecho Junqueras de la prisión de Extremadura durant la campaña electoral evidenciant su voluntad pacífica, según ha dicho el letrado en entrevista al diario E.082.45 en su petición de libertad. Oriol Junqueras tendrá en contra a la fiscalía y a la acusación popular que ejerce Vox, partidario de que se le mantenga en prisión. El Ministerio Público alegó en su escrito remitido a la sala de apelación que todavía existen indicios que sostienen la rebelión y basó su postura en el documento enfocado en contra en el domicilio del número 2 del IDR en economía, Josep María Jové y considerado como hoja de ruta del procès. 8h48 est facile prouver que la defensa quiera al final de la vista, que comenzará a las 10h30. Junqueras se dirigea directamente a la sala teniendo en cuenta en su recurso al auto del magistrado instructor de la causa, Pablo Liarona, se solicitó que pudiera estar presente en la cita judicial. 8h51 Su representación procesal expondrá que la situación para Junqueras ha cambiado desde que se decretó su ingreso en la cárceles Domes, tal y como expuso ella en declaración a Catalunya Radio. La última vez que pidió la libertad de Junqueras, en noviembre, la justicia se la denegó por considerar que primero debía configurarse el escenario político en Catalunya, y esto ya pasado tras las elecciones del 21 de 8h54 por ella considera que Junqueras tiene derecho a defender su proyecto político e incluso no descarta que pueda ser presidente de la Generalitat en caso de pacto entre ella per Catalunya. Además ha explicado que si la sala le maintient en prisión, pedirá un permiso para poder asistir el 17 d'enero a la sesión de constitución del Parlament. 8h57 La defensa del ex vicepresidente de la Generalitat de Catalunya tampoco descarta solicitar el traslado a una cárcel catalana para facilitar que pueda acudir al pleno del Parlament y garantizar que se mantenga el ejercicio de los derechos políticos, según explicó el letrado d'Oriol Junqueras. El calendario establece el 31 d'enero como fecha límite para la célébration del debate de investidura del próximo presidente catalán y un día después se celebraría la votación en la Cámara catalana. 9h La crisis catalana. La décision del Tribunal Supremo sobre Junqueras, pieza clave en el tablero post-electoral. La fiscalía se pondrá a la puesta en libertad del ex vicepresidente de la Generalitat de Catalunya, que tiene complicado obtener un beneficio penitenciario. 9h05 Seguimiento jurídica, Oriol Junqueras será trasladado a primera hora de la mañana de la prisión de Extremadura hasta lo calabozo de la Audiencia Nacional, muy cercana al Tribunal Supremo. De ahí será conducido en coche ante la sala, que se encuentra a apenas 1 metro del órgano judicial. 9h08 A pesar de la declaración de Oriol Junqueras ante el Tribunal Supremo y de la delicada situación post-electoral en Catalunya, cabe la posibilidad de que los magistrados no se pronuncien y posterguen su decisión para lo próximo día. 9h11 Recordemos que ahora mismo el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y el ex conseil interior,
Joachim Fern, son lodo unico miembro del governo cesado que permanecen en prisión después de la salida del resto de politico encarcelado en diciembre. El magistrado instructor de la causa, Pablo Llarena, decidió mantenerlo en la cárcel junto con Jordi Sánchez y Jordi Cuixart tras tomar declaración el pasado 1 de diciembre, 9h15 a diferencia del resto de ex-consellers, para lo que Pablo Llarena acordó su libertad a cambio de una fianza de 100.000 euros. El magistrado expuso que en el caso de Junqueras, Fornillo Jordi persiste el riesgo de reiteración delictiva ya que sus aportaciones estarían directamente vinculadas a una explosión violenta. 9h18 en este sentido, el magistrado Pablo Llarena recordó en su auto del pasado 4 de diciembre incident como el asodio por decenas de miles de personas a una comisión judicial que registraba la Consellería de Economía en Barcelona el día 20-21 de septiembre, 9h22 como ha ocurrido en anterior comparecencia en el Tribunal Supremo. Junqueras estará respaldado por una delegación de R que se concentrará a la puerta del Alto Tribunal antes del inicio de la vista. Se prevé la asistencia del vicesecretario general de Coordinación Interna de la Formación, Isaac Prère, lo diputado Gabriel Rufián y Esther Capella, lo senador Mirela Cortés y Bernabé Cornell y cargo electos al Parlament de Catalunya como Bernat Solé, Ruben Wagensberg, Jean Diaz, Oscar Priol y Gemma Espigar. 9h26 el magistrado Llarena, que investigaba inicialmente lo ex-miembro del gobierno y de la mesa del Parlament, acordó a final de diciembre dirigir también el procedimiento contra el exprocide de la Generalitat Artur Mas. La numéro 2, en la lista de R, Marta Rovira, la dirigeante de la CUP Ana Gabriel, la coordinadora générale del PDCA Marta Pascal, la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireya Boya y la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, Ami Neoliobera.